tu esposa tiene un negocio donde está discriminando a la gente de la raza negra. La discrimina. Pero, ¿cómo va a creer que yo estoy discriminando en mí de mí? Cuando yo veo que el negocio Blanco, se llamaba Blanco Black No. Blanco, pero negro no. Y si el presidente aparece allí, de pronto le vas a cobrar los $50. No, claro, no, claro que no. Hasta le cobro un poquito más. Este individuo que está aquí es un manejador de boxeo. Él se aprovechó de la situación que está pasando mi hermano actualmente. Ahora mismo él no puede pelear, su salud ahora mismo está en peligro. Porque se le puede desprender la córnea Exacto. y perder la vista. Me lo dijiste cuando ya le había firmado un contrato. Un golpe. Un golpe puede hacer que él pierda la visión. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político sudafricano Nelson Mandela dijo: detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella lo lleva en la sangre, aunque la vistan de seda, así se queda. En mi negocio entra el que yo quiera. Ya estoy harta que siempre se hagan la víctima. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Edgar, eres el demandante del caso. Descríbeme quién es Carla, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, muy buenas tardes. A ver, esta señora... Bueno, pido dos cosas. Primero, me quiero divorciar de esa señora. Que es tu esposa, O sea, ya, total. ya sé quién es. Segundo, quiero dar por terminada un negocio que tenemos en común. Quiero dar ya terminado ese negocio, cerrarlo por completo, que el 100% de negocio para mí y cerrarlo. ¿Por qué quiero cerrarlo? Porque es una persona que está discriminando a la gente que entra a ese establecimiento. No me la aguanto más, no quiero tener más ese negocio. ¿Qué tal? O sea, estás diciéndome que el negocio, que es un negocio que se estableció durante el matrimonio, ¿se estableció durante el matrimonio? Sí, claro. Es un negocio que tú dices discrimina. Total. Y por Está eso lo quieres cerrar. Quiero cerrarlo, sí, señora. Ok. Imposible. Ahora explícame, por favor, los hechos de este caso. Bueno, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuánto tiempo llevas casado con Carla? Llevamos un año. ¿Qué Un pasó? Bueno, voy a contarle toda la historia de cómo conocí a esa señora. Ok. Comenzamos hace 2 años, nos conocimos en una caminata, una marcha que hubo aquí en los Estados Unidos muy famosa, que íbamos como en contra de un asesinato que hubo contra una persona de color. ¿Por qué apoyaba yo esta causa? Mis padres son personas de color, mi madre, mi padre, los que me criaron, los que dieron toda mi educación, son personas de esta raza y los llevo en la sangre, ¿ya? Entonces, junto con ella nos conocimos en esa caminata, íbamos en contra de una persona, ¿sí?, que era Zimmerman, en esa época. Ah, el caso de Trevor Martin. Sí, señora. Sí. Estábamos en esa marcha, ahí nos conocimos. Luego duramos un año de novios, nos casamos, pero yo veía como cosas raras en ella, como que no me estaban como cuadrando. Y un día sentados... No te hubieras casado así de Un día sencillo. sentados, estábamos discutiendo de una vaina que vimos en televisión y yo le pregunté: hey, mi amor, ¿te acuerdas cuando estuvimos en esa marcha de Zimmerman, que estábamos en contra del asesinato de la gente negra? Y ella misma me dice: hey, no, ¿cómo así? Que íbamos como en contra de un asesinato que hubo contra una persona de color. ¿Por qué apoyaba yo esta causa? Mis padres son personas de color, mi madre, mi padre, los que me criaron, los que dieron toda mi educación, son personas de esta raza y los llevo en la sangre, ¿ya? Entonces, junto con ella nos conocimos en esa caminata, íbamos en contra de una persona, ¿sí?, que era Zimmerman, en esa época. Ah, el caso de Trevor Martin. Sí, señora. Sí.
Estábamos en esa marcha, ahí nos conocimos. Luego duramos un año de novios, nos casamos, pero yo sí veía como cosas raras en ella, como que no me estaban como cuadrando. Y un día sentados... No te hubieras casado, así de Un día sencillo. sentados, estábamos discutiendo de una vaina que vimos en televisión y yo le pregunté, hey, mi amor, ¿te acuerdas cuando estuvimos en esa marcha de Zimmerman, que estábamos en contra del asesinato de la gente negra? Y ella misma me dice, hey, no, ¿cómo así? Es que yo no estaba en la marcha por la persona de color, yo estaba era apoyando a Zimmerman. Entonces yo dije, Ah, pero es que un ser, ¿cómo ser ¿cómo humano así que una común y persona de corriente se color estaba va a apoyar a un defendiendo, Tora, se asesino estaba que acaba de asesinar a una persona de color? ¿A ti te chocó que ella te hubiera dicho que no estaba apoyando a la persona de su raza? Ahí fue cuando yo me enteré que Ahí eran fue que cosas te raras. chocó. Claro, ¿no? es que Total. este país es libre, yo Bueno, puedo no, apoyar claro lo que sí, pero a él le total. chocó, pero a él le chocó. Entonces, ¿qué pasó pero con es el, que ¿qué pasó con el inocente, negocio? se A ver, estaba En defendiendo. este negocio, bueno, yo llamaba a mi suegra, yo puse la mitad de la plata para ese negocio, mi suegra le puso a ella la otra mitad para montar esa sociedad. ¿Qué pasó? Yo estaba viviendo en Los Ángeles, yo llamaba a mi suegra y le preguntaba, suegra, ¿cómo va el negocio? ¿Qué ha pasado? Ella me decía, no, yo no quiero saber nada de eso, yo no he ido por allá, háblate con su esposa. ¿De qué es el negocio? Es un bar-restaurante. Ok. Entonces yo la llamaba a ella, ¿qué ha pasado con el negocio? No, bien, va bien, va bien, pero yo sí veía que habían como cosas raras. Las cuentas sí, estaban bien. De Los Ángeles me volví a Excelente, toda Miami, la vida. llegué al establecimiento cuando, bueno, me doy cuenta de que ella me había dicho que sí, quería colocar es que el nombre de unos raperos, una canción, una así. Cuando yo veo que el negocio Blanco Black No. se llamaba Blanco Black No. Ya, entonces ahí, dígame si hay Blanco Black Rima, No. rima, eso rima, blanco, no. Eso no rima nada, ahí lo que hay es un normal, racismo. Rapero, Ahí hay ¿racismo racismo. de qué? Tú Pero estás es que loco, no, o sea, ok. eso está en tu mente solamente. Bueno, ok, No, para perfecto. nada. Entonces el nombre te chocó también. El nombre me chocó. Claro. entrando Todo le por ahí. choca. Segundo, había... No me chocaba. Había en toda la entrada decía, es que $50 la entrada, nos reservamos el derecho de admisión y aparte decía invitados free. Bueno, yo en dije- mi negocio puedo hacer le lo que pregunto yo a ella, quiera, bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto estaba en toda la entrada. Yo soy la que lo estoy Y le digo administrando. yo, ¿qué quiere? ¿Por qué colocaste eso en toda la entrada del negocio? Bueno, me dio una explicación que no entendí y yo dije, bueno, yo como que me voy a quedar aquí esta noche, voy a empezar Nunca a mirar este fin entiende de nada. semana de qué trata esto. Y bueno, me quedé esa noche, efectivamente, empiezo a ver que empieza a entrar gente. Y toda la gente que entra sin pagar estos $50 es gente blanca. Cuando entró una persona de color, lo paró, ni siquiera lo dejó leer el bar. De una le dice, no, tienes que pagar $50. Y yo, ¿cómo Claro, así? es que yo en mi negocio Pero puedo ¿por qué a la cobrar lo gente que de color, puedo cobrar y toda la puedo gente hacer de lo color que que quiera? entró le cobró $50? Y a los blanquitos les dejaba entrar. Y yo, ven, ¿y por qué dejas entrar toda la gente blanca y a la gente de nosotros no la deja entrar, a la gente de color? Y dice, no, es que son mis invitados especiales. Claro, Y yo es le que dije, en mi ¿y es que no invitado tienes especial invitados son el negros? show, ¿No tienes para el invitados show, de color? doctora, y si él me no dice, tenía plata, yo tenía todos que mis amigos son cobrarle blancos. $50. Y a los de color le cobro $50. Dígame Total, si hay o no hay total. A racismo, ver, doctora. acércame ese letrero, venga. Mira, doctora. Entonces, ¿tú sientes que tu esposa tiene un negocio donde está discriminando a la gente de la Total. raza negra? La discrimina. Pero, ¿cómo va a creer que yo estoy discriminando? Míreme a mí, pero Y míreme. no, ¿cómo pero voy de a aquí dice, discriminar? nos reservamos el Imposible. derecho de admisión Claro. O sea, tiene el también. descaro de poner eso. Claro, es que son fiestas privadas, exclusividad. Ok, Si no es, ¿qué si no más- es qué invitado más ha especial, pasado? no puede Cuenta. entrar. Bueno, estaba entrando a este negocio y yo le dije a ella, ven, ¿por qué no pones fotos de famosos, una cosa bien bacana para darle un look diferente? Cuando, bueno, resulta que la foto de famosos de esta señorita era nada más y nada menos que Zimmerman. Total, ¿qué más Ah, quieres? O ¿Qué- sea, pero- para ella un famoso es un pero asesino. ¿qué más quieres tú? Famoso, obvio, son famosos porque búscalo en internet y pregúntale a cualquiera y todo el mundo te va a hablar Bueno, de él eso. es más bien favor. infame. Famoso. No sé si es famoso, pero es infame. Pero es que Famoso, no solamente doctora, tenía la famoso. foto de este señor, sino que también tenía la foto de otra persona que también había matado una persona de Se color. estaba defendiendo, O sea, se estaba todos los defendiendo famosos, normal. yo esperaba encontrarme actores, un cantante, no, eran puros asesinos de gente de color y todo de Pero gente con de estos color. bueno, Zimmerman no era policía, pero se creía que era. Pero esta o quería persona serlo. sí. Ese sí era policía. Y es que no solamente es él. Tengo otro que también estaba ahí, que también era otro policía, Otro que que había también- matado una persona de color también, una Sí. persona Y inocente. dime por qué la mató. Este fue, ¿Qué- creo, qué- el qué que se sucedió allí? confundió, Se que dijo estaba- que se estaba buscando el taser y sacó la Claro, pistola. Que... claro, se Ok, confundió perfecto. en un momento ¿Qué más de tienes ahí? confusión. ¿Qué más tienes ahí? No, son fotos de supuestamente sus famosos. Perfecto. Ok, muy bien. ¿Algo más en tu demanda? No, solamente quiero...
él quiere divorciarse de mí, que lo haga. Él cree que porque es blanquito, entonces va y yo soy negrita, va a venir a hacer conmigo lo que le da la gana.